El sol del mediodía caía como un martillo sobre la plaza polvorienta, cocinando el aire y levantando un vaho de miseria y polvo. En el centro, un círculo de cuerpos sudorosos y rostros crispados por el odio rodeaba a un anciano. Era Elías, una figura de huesos frágiles bajo una camisa raída, con la piel curtida y agrietada como la tierra seca bajo sus pies. No se defendía. Sus hombros caídos delataban una rendición que no era de ese momento, sino de años. Los insultos le llovían como piedras, salpicando su rostro con la saliva del desprecio colectivo. Un niño, imitando a su padre, le arrojó una pequeña piedra que golpeó su frente sin que él se inmutara. En su mano derecha, cerrada con una fuerza que desmentía su fragilidad, aferraba un pequeño objeto de latón gastado, su única ancla en un mar de furia. La multitud se cerraba. Un animal de muchas cabezas, hambriento de una justicia simple y brutal, y el aire se volvía irrespirable, denso con el olor a sudor y a una rabia antigua. Una voz rota por el dolor rasgó el aire, más afilada que cualquier navaja. «¡No toquen a ese hombre! ¡Él arruinó mi vida!» Era Helena, una mujer cuyo rostro era un mapa de sufrimiento. Se abrió paso entre la gente, con los ojos inyectados en sangre fijos en Elías. Su dedo tembloroso lo señaló como si fuera el origen de todo el mal del mundo. «Por su culpa mi hijo yace bajo tierra. Por su arrogancia el puente se vino abajo y nos lo arrebató todo». Sus palabras eran gasolina sobre el fuego. La furia de la multitud, que hasta entonces era un murmullo sordo, encontró su justificación y se convirtió en un rugido unánime. El círculo se estrechó un paso más, pero Elías no reaccionó al grito. No levantó la vista. Simplemente cerró los ojos, un gesto de aceptación final, como si esa acusación fuera la última palada de tierra sobre una tumba que llevaba mucho tiempo cavando para sí mismo. Su silencio era una ofensa para quienes necesitaban su miedo. El rugido de un motor oficial silenció los insultos. Un vehículo negro y reluciente, absurdo en su pulcritud en medio de tanto polvo, se detuvo con una autoridad imponente. La multitud retrocedió instintivamente abriendo un pasillo para el poder. De él descendió el general Vargas. Su uniforme, de un verde impecable, estaba adornado con medallas que brillaban con crueldad bajo el sol. Sus botas, lustradas hasta reflejar el cielo, pisaron el suelo sucio sin contaminarse. Su rostro era una máscara de disciplina y control. Sus ojos grises recorrían la escena con la fría eficiencia de quien está acostumbrado a resolver problemas, no a entenderlos. Para él aquello no era una tragedia humana, sino un desorden que manchaba la paz de su jurisdicción. Su sola presencia cambió la atmósfera. El caos se congeló, la furia se contuvo, y todos esperaron la orden que restauraría el orden natural de las cosas. El fuerte dominando al débil. El general Vargas avanzó con pasos medidos, el sonido de sus botas marcando el ritmo de un juicio inminente. La multitud guardaba un silencio reverencial, esperando su veredicto. Se detuvo frente a Helena, cuya rabia ahora se mezclaba con una sumisión temerosa. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó su voz, un trueno contenido, sin dirigirse a nadie en particular. Helena, con un último vestigio de coraje, levantó su dedo una vez más. «Es él, mi general, el asesino del puente, Elías». Vargas siguió la dirección de su dedo y por primera vez su mirada se posó directamente sobre el anciano arrodillado en el polvo. Sus ojos, acostumbrados a mapas estratégicos y desfiles militares, recorrieron la figura encogida, el rostro sucio, la ropa andrajosa. Pero entonces su vista se detuvo, no en la herida de la frente ni en la miseria de su postura, sino en los ojos del anciano que finalmente se habían abierto. Por un instante el mundo se detuvo. El rostro impasible del general se contrajo, una fisura imperceptible. Se quedó helado. El tiempo se detuvo en la plaza. Para el general Vargas, el rugido de la turba se disolvió en un zumbido distante, como el de una mosca atrapada tras un cristal. El mundo se contrajo hasta convertirse en el espacio polvoriento que separaba sus botas lustradas de los pies descalzos del anciano. No era solo el rostro de Elías lo que veía, sino el fantasma de un hombre que él mismo había ayudado a enterrar bajo décadas de silencio y mentiras. Una corriente helada recorrió su espina dorsal, un terror antiguo que ninguna medalla en su pecho podía aplacar. Su mandíbula, siempre firme, se tensó hasta el punto del dolor. El aire, denso por el calor, se volvió repentinamente fino, difícil de respirar.
Cada detalle del rostro de Elías, cada arruga, la cicatriz en su frente, la resignación en sus hombros, era un cargo en un juicio que acababa de comenzar en el tribunal de su propia conciencia. El poder que emanaba de su uniforme se sentía ahora como un disfraz pesado y ridículo. Elías, sintiendo el peso de esa mirada fija, no se encogió. Por el contrario, algo en su interior pareció enderezarse. Su columna vertebral, encorvada por años de oprobio, ganó una pulgada imperceptible de dignidad. Levantó la cabeza lentamente, sin desafío, pero con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Sus ojos, antes vacíos y fijos en el suelo, se encontraron con los del general. No había en ellos súplica ni rencor, solo un reconocimiento cansado, una tristeza profunda que parecía decir: «Así que aquí estamos, al final del camino que tú elegiste». Fue un gesto minúsculo, una reacción casi invisible para la multitud, pero para Vargas fue un golpe más devastador que cualquier acusación a gritos. En ese silencio, Elías dejó de ser una víctima anónima y se convirtió en el espejo en el que el general veía reflejada su propia traición. La fuerza del anciano no residía en la resistencia física, sino en la serenidad de su verdad. La multitud, que momentos antes era un solo organismo de odio, se fragmentó en un centenar de rostros confundidos. El silencio del general era una anomalía, una interrupción en el guión que todos esperaban. Los murmullos comenzaron a serpentear entre la gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace nada? Helena, la mujer cuyo grito había encendido la mecha, miraba del general al anciano, su ceño fruncido en una mezcla de impaciencia y desconcierto. La autoridad de Vargas, que había congelado la violencia, ahora generaba una tensión diferente, una curiosidad incómoda. El veredicto rápido y brutal que anhelaban se había pospuesto por una razón que no podían comprender. La pausa se alargó, volviéndose pesada y significativa. La gente empezó a notar los detalles, la palidez en el rostro del general, la forma en que su mano enguantada se abría y cerraba a su costado, la quietud antinatural de un hombre acostumbrado a la acción decisiva. En la mente del general Vargas, el presente se disolvió. Vio un destello, un campamento militar al amanecer, el olor a pino y a café hervido. Vio a un hombre más joven, el comandante Elías, con una sonrisa franca y ojos llenos de confianza. Vio sus propias manos, las de un cadete ambicioso y ansioso, recibiendo un pequeño objeto de latón. «Para que nunca pierdas el norte, muchacho», había dicho la voz de Elías, una voz que ahora resonaba en su cabeza con la claridad de una campana fúnebre. El recuerdo fue tan vívido que por un instante creyó sentir el frío del metal en su palma. Parpadeó tratando de ahuyentar la imagen, pero ésta se aferró a él como el polvo del camino. La plaza, la multitud, el sol abrasador, todo se desvaneció tras el velo de una memoria que había intentado suprimir durante 30 años. El honor que había construido ladrillo a ladrillo se sentía ahora como un edificio levantado sobre cimientos de arena. Con un movimiento casi involuntario, los dedos de Elías se relajaron ligeramente. La mano que había mantenido cerrada como un puño se abrió lo suficiente para que el sol del mediodía arrancara un destello dorado del objeto que sostenía. Era una brújula militar de latón, vieja y abollada, con el cristal agrietado. La aguja, sin embargo, permanecía inmóvil, apuntando al norte con una fidelidad inquebrantable. Los ojos del general Vargas se clavaron en ella. El aire abandonó sus pulmones en un silbido silencioso. Era la misma. La brújula, el regalo, el símbolo de una promesa rota. Verla en la mano de Elías en medio de esa humillación pública no fue solo una coincidencia, fue una sentencia. El objeto, que para la turba era una baratija sin valor, se convirtió en la prueba material e irrefutable de su pecado. La brújula no solo señalaba el norte geográfico, sino también el norte moral que él había abandonado hacía tanto tiempo. Un solo paso. Eso fue todo lo que sus piernas lograron ejecutar. El sonido de su bota contra la tierra compacta resonó en el silencio como un disparo. La multitud contuvo la respiración. No fue un paso de autoridad, sino uno de vacilación, como el de un hombre que camina sobre hielo fino. Se acercó a Elías, cerrando la distancia física, pero abriendo un abismo temporal que lo transportó de vuelta a su juventud. Cada centímetro que avanzaba era un viaje hacia el epicentro de su vergüenza. Quería detenerse, dar media vuelta y huir de esa plaza, de esos ojos, de esa brújula que lo acusaba sin emitir sonido. Pero sus pies no obedecían a su voluntad de escape.
Obedecían a una fuerza más profunda, una necesidad de confrontación que había estado creciendo en la oscuridad de su alma durante años. Estaba atrapado en la gravedad de su propio pasado, siendo arrastrado inexorablemente hacia el hombre que había sacrificado por su ambición. Elías observó al general acercarse, no retrocedió ni mostró temor. En su lugar su mirada se agudizó, transformándose sutilmente. Ya no era una mirada de simple reconocimiento, sino una de interrogación silenciosa. Sus ojos, profundos y claros a pesar de la edad y el sufrimiento, parecían formular la pregunta que Vargas más temía. ¿Valió la pena? ¿Todo lo que construiste sobre mi ruina te trajo la paz que buscabas? No había ira en esa pregunta, solo una curiosidad casi clínica, la de un estratega evaluando el resultado final de una campaña desastrosa. Esta inversión de roles fue tan sutil como profunda. El prisionero en el suelo se había convertido en el confesor, y el hombre con todo el poder del Estado a su espalda era ahora un penitente desnudo, despojado de su rango y sus medallas por la fuerza de una mirada. La verdadera batalla no se libraba en la plaza, sino en el alma del general. La fachada de control del general Vargas comenzó a desmoronarse visiblemente. Una gota de sudor se deslizó por su sien, trazando un camino limpio a través del fino polvo que cubría su piel. Su respiración se volvió superficial, casi un jadeo contenido. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos bajo los guantes de cuero negro. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a que el mundo se amoldara a su voluntad, pero en ese momento era un prisionero de sus propias acciones. La multitud, aunque ajena a la historia detrás de la escena, podía sentir el cambio. Vieron a su líder, el símbolo de la fuerza y el orden, visiblemente afectado, casi vulnerable. La certeza de la culpa de Elías, que antes era tan sólida como una roca, comenzó a erosionarse, reemplazada por una creciente sensación de que estaban presenciando algo mucho más complejo y personal que una simple ejecución de justicia popular. Sintiendo que el momento se le escapaba, que la furia colectiva se disipaba en confusión, Elena dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, intentó recuperar la convicción de antes. «Mi general, ¿qué está esperando? Este hombre debe pagar. Es el asesino del puente. ¡Haga algo!». Sus palabras, que minutos antes habían sido un grito de guerra, ahora sonaban desesperadas, casi una súplica. Buscaba una confirmación de su dolor, una validación de su odio. Pero el general no se giró, no la miró. Fue como si ella no existiera. Su universo se había reducido a 2 puntos, el rostro de Elías y la brújula de latón que brillaba débilmente en su mano. La acusación de Elena quedó flotando en el aire caliente, una nota discordante en la sinfonía silenciosa de la culpa y el reconocimiento que se desarrollaba entre los dos hombres. Su dolor, aunque genuino, se había vuelto irrelevante para la verdad que estaba a punto de emerger. La atmósfera de la plaza se había transformado por completo. El sol seguía golpeando con la misma ferocidad, pero el calor humano de la ira se había evaporado, dejando un frío expectante. La gente ya no se empujaba para ver mejor a la víctima, ahora mantenían una distancia respetuosa, como si estuvieran en un lugar sagrado o en la escena de un accidente del que no querían formar parte. Se habían convertido en testigos de un drama íntimo, un duelo silencioso cuyas reglas desconocían. El poder ya no residía en el uniforme del general ni en el número de la multitud, sino en el espacio invisible entre los dos hombres. Era un poder nacido del pasado, de la verdad y de la memoria. Todos en la plaza, desde el niño que había arrojado la piedra hasta Elena, la madre afligida, sintieron que la historia que creían conocer estaba equivocada. Y esperaron, en un silencio casi reverencial, a que se revelara la verdadera. Finalmente el general Vargas se movió. Su parálisis se rompió, reemplazada por una resolución repentina y sombría. Sin apartar la vista de Elías, hizo un gesto cortante con la mano a uno de sus soldados. La orden fue tácita pero inequívoca. Luego, su voz, cuando por fin habló, fue un graznido áspero, irreconocible. «Despejen esta plaza, ahora». No era una petición, era un decreto cargado de una urgencia desesperada. Los soldados, sorprendidos por el tono, comenzaron a empujar a la multitud hacia atrás con una eficiencia automática. La gente retrocedió, murmurando, lanzando últimas miradas confusas sobre sus hombros. No entendían la orden. No se trataba de arrestar a Elías ni de impartir justicia. Se trataba de crear un vacío, de aislar la escena del crimen de la conciencia.
El general no quería testigos para lo que vendría después, quería estar a solas con su juez, su víctima y su pasado. La plaza comenzó a vaciarse, dejando a los dos hombres en el centro de un círculo de polvo y silencio. El momento de debilidad se evaporó tan rápido como había llegado, reemplazado por una máscara de hielo. El pánico en los ojos del general Vargas se solidificó en una furia fría y calculadora. Había mostrado una fisura, una vulnerabilidad inaceptable, y ahora debía sellarla con una demostración de poder absoluto. Su mente, entrenada para la estrategia, vio la plaza vaciándose no como un alivio, sino como un error táctico. La verdad no podía nacer en privado, debía ser aplastada en público. Con un gesto brusco detuvo a sus soldados. «Esperen», ordenó, su voz recuperando el timbre metálico de la autoridad. «Que todos se queden. Que todos vean cómo se imparte la justicia en mi territorio». La multitud, que se dispersaba confundida, se detuvo. La curiosidad superó al miedo. El general ya no quería ocultar la escena. Quería reescribirla frente a todos, asegurándose de que su versión fuera la única que quedara grabada en la memoria colectiva del pueblo. Con una compostura renovada, Vargas se giró hacia Elena. Su rostro ahora mostraba una compasión ensayada, la de un líder que comparte el dolor de su gente. Le puso una mano en el hombro, un gesto de solidaridad que era, en realidad, una manipulación. «Usted tiene razón, señora. Su dolor es el dolor de todos nosotros. Y la justicia, aunque tardía, será implacable». Sus palabras, pronunciadas con una gravedad solemne, convirtieron el sufrimiento de Elena en un arma para su propio propósito. La mujer asintió, las lágrimas nublando su juicio, agradecida de que su ira fuera reconocida y validada por el poder. Luego, el general se volvió y caminó de nuevo hacia Elías. Sus pasos ya no eran vacilantes, eran firmes, pesados, los de un juez que avanza hacia el patíbulo. El breve instante de humanidad compartida había sido borrado, y en su lugar se erigía de nuevo el monumento de su autoridad, más formidable y peligroso que antes. Se detuvo frente a Elías, proyectando su sombra sobre el anciano arrodillado. No se dirigió a él, sino a la multitud, su voz resonando en la plaza con la fuerza de un bando oficial. «Este hombre que ven aquí no es solo un incompetente, su crimen es mucho más profundo». Hizo una pausa dramática, dejando que la intriga se asentara. Elías era el ingeniero jefe, sí, pero lo que ustedes no saben es que se opuso al proyecto del puente desde el principio. Lo saboteó desde adentro, con materiales de mala calidad y cálculos erróneos, movido por la envidia y el resentimiento hacia un gobierno que no reconocía su supuesta genialidad. La mentira era tan audaz, tan completa, que sonaba casi verosímil. Estaba reescribiendo la historia, transformando a un héroe caído en un villano mezquino, y la multitud, ávida de una explicación simple para su tragedia, comenzó a beber de su veneno. Para anclar su falsedad, Vargas señaló la apariencia de Elías, convirtiendo su pobreza en una prueba de culpabilidad. «Mírenlo, ¿es este el rostro de un hombre injustamente acusado? ¿O es la imagen de la decadencia moral? Un hombre honorable lucha por su nombre. Un hombre inocente grita su verdad al cielo, pero él calla». Su dedo acusador era un estilete. Este silencio no es de dignidad, es de cobardía. Es la aceptación silenciosa de un alma podrida que sabe que ha sido descubierta. Ha vivido entre ustedes como una sombra, carcomido por el secreto de su traición, esperando este día, el día en que su deuda con la muerte finalmente fuera cobrada. Cada palabra era una palada de tierra sobre la reputación de Elías, enterrándolo vivo bajo una montaña de calumnias. La multitud, antes vacilante, ahora asentía, sus rostros endureciéndose de nuevo con la certeza del odio. Entonces el general vio la mano de Elías, aún sosteniendo débilmente la brújula. Se agachó, un depredador examinando a su presa. Con un movimiento rápido y despectivo, le arrebató el objeto de latón. Se puso de pie y lo levantó en alto, para que el sol arrancara de él un brillo sucio. «¿Y saben qué es esto?», preguntó retóricamente, su voz cargada de un desprecio teatral. «¿Un recuerdo de sus días de gloria? No, esta baratija fue su pago. La miserable recompensa que recibió por vender la seguridad de nuestro pueblo. 30 monedas de plata en forma de latón. Por esto cambió la vida de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos». La profanación del símbolo fue el golpe de gracia. Le había arrebatado a Elías no solo su honor, sino también el último vestigio tangible de su verdadera identidad, retorciendo su significado hasta convertirlo en un emblema de vergüenza.
Por primera vez, desde que comenzó el Calvario, el rostro de Elías se quebró. No fue un gesto de dolor por la humillación personal, sino por la profanación de un recuerdo sagrado. Sus ojos se llenaron de una tristeza insondable al ver la brújula, el símbolo del norte moral que le había regalado a un joven prometedor, convertida en un objeto de ignominia. Una solitaria lágrima se abrió paso a través del polvo y la sangre seca de su mejilla, un río silencioso en un paisaje de ruina. No lloraba por sí mismo, lloraba por el muchacho que Vargas había sido, por el honor que ambos habían perdido en caminos diferentes. Fue una reacción casi imperceptible, pero cargada con el peso de 30 años de silencio. Para el general, sin embargo, esa lágrima no era más que la confirmación final de su victoria, la prueba de que había logrado quebrar al hombre que lo atormentaba. Satisfecho creyéndose el dueño absoluto de la verdad y del destino, el general Vargas cerró el puño alrededor de la brújula y, con un gesto de desdén final, la arrojó al suelo, donde aterrizó con un ruido sordo en el polvo a centímetros de los pies de Elías. El acto fue una sentencia. «Llévenselo», ordenó a sus guardias, sin siquiera dignarse a mirar al anciano. «Enciérrenlo en el calabozo más profundo, que no vuelva a ver la luz del sol. Su nombre será borrado de nuestros registros y su recuerdo se convertirá en una lección sobre la traición». Se dio la vuelta dándole la espalda a su víctima y encaró a la multitud con una expresión de triunfo sombrío. Su autoridad estaba restaurada, la duda había sido aniquilada. La injusticia había alcanzado su punto más alto y en el silencio que siguió solo se oía el viento arrastrando el polvo sobre la brújula abandonada. Los dos guardias, con la obediencia ciega de los hombres que visten uniforme, avanzaron para cumplir la orden. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo, cada paso un eco sordo de la sentencia dictada. Se agacharon a ambos lados de Elías, sus manos grandes y ásperas listas para agarrar los brazos frágiles del anciano y arrastrarlo hacia la oscuridad prometida. La multitud observaba en un silencio tenso el clímax de su furia ya pasado, ahora reemplazado por la sombría satisfacción de una justicia inminente. El general Vargas permanecía de espaldas a la escena, su postura rígida y triunfante, como un escultor que acaba de dar el último golpe de cincel a su obra maestra de crueldad. El sol, indiferente, seguía quemando la tierra y el mundo parecía haberse resignado al desenlace que el poder había escrito. Pero cuando las manos de los guardias tocaron sus hombros, Elías no se movió, no hubo resistencia, ni un forcejeo, ni un lamento. Simplemente su cuerpo adquirió el peso de una roca, una inercia pasiva que sorprendió a los soldados. Tiraron con más fuerza, un gruñido de esfuerzo escapando de sus labios, pero el anciano permanecía anclado al suelo, no por fuerza física, sino por una voluntad invisible. Sus ojos, que habían permanecido bajos durante la mayor parte del juicio público, no se levantaron hacia sus captores ni hacia el general. En su lugar se fijaron en el pequeño objeto de latón que yacía en el polvo a unos centímetros de sus pies. La brújula. Su mirada se aferró a ella con una intensidad que transformó el objeto de desprecio en el centro del universo. El guardia de la derecha, un hombre joven con más músculo que entendimiento, frunció el ceño. «Vamos, viejo, no hagas esto más difícil». Pero sus palabras se perdieron en el aire. Elías no lo escuchaba. Su concentración era absoluta, como la de un monje en meditación profunda. Lentamente, con un esfuerzo que pareció costarle toda la energía que le quedaba, extendió su mano temblorosa, no para defenderse, sino para alcanzar la brújula caída. Sus dedos, cubiertos de tierra y sangre seca, se arrastraron por el suelo, dejando un pequeño surco en el polvo. No era un acto de desafío, sino uno de necesidad, como si estuviera recuperando una parte vital de sí mismo que le había sido arrancada. La plaza entera contuvo la respiración, hipnotizada por ese gesto minúsculo y cargado de significado. El general Vargas, sintiendo la extraña pausa a sus espaldas, se giró. La irritación contrajo sus facciones. El epílogo de su drama se estaba alargando innecesariamente, manchando la pureza de su victoria. «¿Qué están esperando? Sáquenlo de mi vista», ladró, su voz cortando el silencio. Pero entonces vio la escena. Los guardias paralizados, la multitud inmóvil y la mano de Elías extendiéndose hacia la brújula. Por un instante una punzada de un miedo irracional lo atravesó. ¿Por qué ese objeto? ¿Por qué ahora?
Su instinto le gritaba que detuviera ese gesto, que aplastara la brújula bajo su bota y terminara con el espectáculo de una vez por todas. Sin embargo, una curiosidad malsana lo detuvo. Quería ver hasta el final, convencido de que cualquier cosa que hiciera el anciano solo serviría para confirmar su patética derrota. Finalmente, los dedos de Elías rozaron el metal frío. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del entorno, recogió la brújula. No la apretó en su puño como antes, sino que la acunó en la palma de su mano, limpiando el polvo de su superficie con el pulgar. Luego hizo algo completamente inesperado. La levantó a la altura de sus ojos, no para admirarla, sino para estudiarla con la precisión de un técnico. Inclinó la cabeza entrecerrando un ojo como un joyero examinando una piedra preciosa. Un silencio profundo se apoderó de la plaza. Nadie entendía qué estaba sucediendo. La humillación pública se había transformado en una extraña ceremonia privada, y todos, incluido el general, se habían convertido en intrusos que observaban un ritual incomprensible. El anciano giró la brújula lentamente en su mano, observando cómo la aguja temblaba antes de asentarse. Su rostro, hasta entonces una máscara de sufrimiento pasivo, se transformó. Una chispa de la antigua autoridad del comandante Elías brilló en sus ojos, la concentración de un estratega evaluando un mapa en la víspera de una batalla. La multitud que minutos antes lo había visto como un asesino, ahora veía a un experto absorto en su oficio. No había locura en su gesto, sino una competencia tranquila y metódica. Este cambio sutil en su comportamiento fue más desconcertante que cualquier grito de inocencia. Estaba demostrando, sin palabras, que él era algo más que la caricatura que Vargas había pintado. Era un hombre de conocimiento, un hombre de precisión. Entonces, por primera vez, Elías habló. Su voz, rota y áspera por el desuso, no se dirigió a la multitud ni al general. Habló para sí mismo, o quizás para la brújula. 3 grados, susurró. Un murmullo que apenas fue audible. Lo repitió, esta vez un poco más alto, con una nota de certeza fría. Está desviada. 3 grados al oeste. No era una acusación ni una defensa. Era un diagnóstico, una observación técnica, tan fuera de lugar en ese contexto de vida o muerte que sonaba surrealista. Para la mayoría de los presentes las palabras no tenían sentido, pero para un hombre, para el general Vargas, esas palabras golpearon con la fuerza de un proyectil. En el mundo militar, 3 grados de desviación en una brújula no es un detalle menor, es la diferencia entre el éxito y el desastre, entre la vida y la muerte. Vargas sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor abrasador. La declaración de Elías era tan específica, tan profesional, que no podía ser simplemente el delirio de un anciano. Era el lenguaje que ambos compartían, el idioma de la estrategia, la cartografía y la precisión. Era un conocimiento que Vargas había respetado e incluso temido en su juventud, cuando Elías era su mentor. De repente el general no estaba en una plaza polvorienta frente a un paria, sino en una tienda de campaña, de noche, escuchando al comandante Elías explicar los intrincados secretos de la navegación terrestre. La memoria lo golpeó sin previo aviso, abriendo una brecha en la fortaleza de su arrogancia. Se encontró dudando y odió esa sensación más que a nada en el mundo. «¡Cállate!», rugió Vargas, su voz delatando una inseguridad que no pretendía mostrar. «Tus trucos no te salvarán. Tus palabras no significan nada». Pero su negación sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Se acercó a Elías, su sombra cubriéndolo de nuevo, intentando recuperar el dominio de la escena a través de la intimidación física. Se inclinó, su rostro a centímetros del anciano. «Te pudrirás en un calabozo, ¿me oyes? Y te llevarás tus estúpidas brújulas y tus grados contigo al infierno». La amenaza era visceral, pero carecía de la convicción de antes. Algo se había roto. La certeza absoluta del general había sido astillada por una simple observación técnica y ahora intentaba desesperadamente pegar los pedazos con furia. Elías no se inmutó ante la proximidad del general. Levantó la vista y esta vez sus ojos no contenían solo tristeza, sino una pizca de lástima. Con la misma voz tranquila añadió un detalle más, cada palabra una gota de veneno para la conciencia de Vargas. «Siempre fuiste impaciente con los detalles, muchacho. Un buen líder sabe que la victoria no está en el tamaño del ejército, sino en la precisión del mapa». La palabra muchacho colgó en el aire entre ellos, una reliquia de un tiempo olvidado que despojó al general de su rango y lo convirtió de nuevo en el cadete ambicioso y falible que había sido.
Fue un golpe maestro de guerra psicológica, ejecutado no con un arma, sino con una memoria. El equilibrio de poder que había estado tan inclinado comenzó a nivelarse con una lentitud aterradora. Helena, que observaba desde la primera fila del círculo ahora disperso, sintió una punzada de confusión. Su odio, que había sido tan puro y claro como el fuego, ahora se sentía turbio. ¿Qué significaba todo eso? ¿Grados, mapas, detalles? No entendía la conversación, pero entendía el cambio en la atmósfera. Vio la expresión en el rostro del general, una mezcla de rabia y algo más, algo que se parecía peligrosamente al miedo. Miró a Elías y por primera vez no vio al monstruo que había arruinado su vida, sino a un anciano con una extraña y serena autoridad. La narrativa simple de víctima y villano que la había sostenido durante años comenzaba a desmoronarse, dejándola en un terreno incierto y doloroso. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar en su corazón herido. La multitud reflejaba la confusión de Helena. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Qué ha dicho?, preguntaban unos. Algo sobre la brújula, respondían otros. La historia había tomado un giro que nadie esperaba. La sed de sangre se había transformado en una curiosidad morbosa. Ya no querían ver un linchamiento, querían entender el acertijo. El silencio de Elías había sido poderoso, pero sus primeras palabras lo fueron aún más. No se había defendido de la acusación principal, la del puente, sino que había atacado un flanco inesperado, un punto débil que solo él y el general conocían. Había cambiado el campo de batalla de la plaza pública a la conciencia privada de un solo hombre, y había arrastrado a todos como testigos de esa contienda invisible. Vargas se enderezó, retrocediendo un paso como si hubiera tocado algo ardiente. La mención de los mapas, de su impaciencia juvenil, había sido un golpe bajo y preciso. Lo transportó directamente al origen de su pecado, la planificación de la construcción de aquel puente maldito. Recordó haber desestimado las advertencias de Elías sobre la inestabilidad del terreno, ansioso por terminar el proyecto antes de lo previsto y ganarse una medalla. Recordó haber falsificado los informes geológicos, confiando en su suerte más que en la ciencia. La frase de Elías no fue una coincidencia, fue un recordatorio. Un recordatorio de que el anciano no solo recordaba la traición, sino también la incompetencia que la había precedido. La verdad no era solo una cuestión de honor, sino también de hechos técnicos que podían ser probados. Con un esfuerzo sobrehumano, el general intentó recomponer su máscara de autoridad. Se giró hacia la multitud, abriendo los brazos en un gesto que pretendía ser tranquilizador. No se dejen engañar por las divagaciones de un hombre desesperado. Intenta confundirlos con detalles sin importancia para desviar la atención de su verdadero crimen. Su voz sonaba forzada, su actuación cada vez menos convincente. Estaba perdiendo a su audiencia. La gente ya no lo miraba con la misma reverencia. Sus ojos se movían de él a Elías y de vuelta, tratando de decidir qué verdad era más sólida, la acusación grandilocuente del general o la extraña y específica afirmación del anciano. La balanza de la credibilidad había comenzado a inclinarse. Elías permaneció sentado en el suelo, la brújula aún en su mano. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Había lanzado su piedra al estanque y ahora solo tenía que esperar a que las ondas llegaran a la orilla. Su gesto había sido una demostración de su virtud oculta. Su mente, aunque atrapada en un cuerpo frágil, seguía siendo tan afilada y precisa como siempre. No había luchado con fuerza, sino con sabiduría. No había gritado, sino que había susurrado una verdad técnica que resonaba más fuerte que cualquier acusación. Había demostrado que, a pesar de su apariencia, no era un hombre quebrado, era un hombre que recordaba, y en esa plaza la memoria se estaba convirtiendo en el arma más peligrosa de todas. El joven guardia, el que había intentado levantar a Elías, miraba fijamente la brújula en la mano del anciano. Como soldado entendía su importancia, sabía que una desviación de 3 grados podía llevar a una patrulla entera a una emboscada o a perderse en territorio enemigo. La afirmación de Elías, aunque extraña, tenía el peso de una verdad profesional. Miró a su general, el hombre al que había jurado lealtad, y por primera vez vio no a un líder infalible, sino a un hombre nervioso, un hombre que protestaba demasiado. La lealtad ciega del soldado comenzó a vacilar, reemplazada por el respeto a regañadientes hacia el prisionero. En el ejército, la competencia es la moneda de cambio más valiosa,
y Elías acababa de demostrar que, en su campo, seguía siendo un maestro. Vargas sintió las miradas de sus propios hombres sobre él. Sintió el cambio en la temperatura emocional de la multitud. El control se le escapaba de las manos como arena fina. Su plan, que había sido tan simple y brutal, se había complicado de forma imprevista. Había subestimado a Elías. Había pensado que 30 años de miseria habrían borrado al estratega dejando solo a una víctima. Fue un error de cálculo garrafal, el tipo de error que Elías le había enseñado a evitar. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Estaba siendo derrotado por las mismas lecciones que su mentor le había impartido, atrapado en una trampa lógica y emocional que él mismo había ayudado a construir. El sol comenzó a descender ligeramente en el cielo, alargando las sombras en la plaza. La luz del mediodía, que había sido tan cruda y reveladora, se suavizó, volviéndose más ambigua. La atmósfera cambió con ella. El momento de la justicia rápida y violenta había pasado, dando paso a algo más lento, más deliberado y mucho más peligroso para el general. La virada silenciosa estaba completa. Ya no se trataba de si Elías era culpable. Ahora la pregunta que flotaba en el aire, tácita pero potente, era qué estaba ocultando el general Vargas. La atención se había desviado del acusado al acusador y todos en la plaza esperaban el siguiente movimiento en este tenso juego de ajedrez. Elías, sintiendo el cambio, bajó la mano que sostenía la brújula y la posó sobre su rodilla. Su trabajo, por ahora, estaba hecho. Había introducido una variable inesperada en la ecuación, una pieza de información que no encajaba en la narrativa del general. Había demostrado que su mente seguía intacta, que los detalles importaban y que él los conocía. No había pedido piedad ni había proclamado su inocencia. Simplemente había ofrecido una pequeña muestra de su verdad, una pista que invitaba a los demás a cuestionar todo lo que creían saber. Fue un acto de una dignidad y una inteligencia formidables, una prueba de que el verdadero poder no siempre grita. A veces simplemente susurra una corrección. El general Vargas se encontró en una encrucijada. Podía ordenar a sus guardias que se llevaran a Elías por la fuerza, ignorando el murmullo creciente de la duda, lo que lo haría parecer un tirano. O podía enfrentar la extraña acusación de Elías, lo que le daría al anciano una legitimidad que no podía permitirse. Cualquier camino que tomara ya había perdido. La imagen de control absoluto se había hecho añicos. Miró el rostro sereno de Elías, luego la brújula en su mano y finalmente a la multitud expectante. Se sintió atrapado, expuesto bajo el sol de la tarde, el arquitecto de su propia ruina. El silencio se alargó, pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Finalmente la mirada del general se posó en la brújula que él mismo había arrojado al suelo con tanto desprecio. La pequeña pieza de latón ya no parecía una baratija insignificante. Ahora brillaba con una luz ominosa, como si contuviera no solo una aguja magnética, sino el peso de toda la verdad. Se sintió extrañamente atraído por ella, una necesidad compulsiva de recogerla, de comprobar por sí mismo si la afirmación de Elías era cierta. ¿Estaba realmente desviada por 3 grados? La pregunta, tan técnica y tan trivial en apariencia, se convirtió en el eje sobre el que giraría todo su mundo. El siguiente acto de ese drama no sería decidido por una orden o un grito, sino por el resultado de esa simple y silenciosa verificación. Las palabras del anciano, 3 grados al oeste, no fueron un susurro, sino una detonación silenciosa en la mente del general Vargas. Explotaron en el archivo de su memoria, derribando muros de negación construidos durante 30 años. Vio con una claridad insoportable la imagen de un plano desplegado sobre una mesa de campaña, su propia mano joven y arrogante tachando una anotación de Elías. Vio la advertencia precisa sobre una mínima desviación en el ángulo del pilar norte, una corrección que él, en su prisa por la gloria, había desestimado como una nimiedad, un exceso de celo de su viejo mentor. El calor de la plaza se desvaneció, reemplazado por el frío glacial del recuerdo. Aquellos 3 grados no eran una locura senil, eran la firma de su crimen, la clave matemática de la catástrofe que había definido su carrera y destruido la vida de otro hombre. El sudor que ahora empapaba su uniforme no era por el sol, sino por la fiebre de una culpa que emergía de su tumba. Elías no había terminado. Levantó la vista y sus ojos, que antes reflejaban un cansancio infinito, ahora ardían con la luz fría y precisa de la verdad. Su voz, aunque todavía frágil, adquirió un peso inconfundible, el de un hecho irrefutable.
Esos 3 grados, mi general, la misma desviación que usted ignoró en los planos del Pilar Norte. El error que yo le advertí comprometería toda la estructura en la primera crecida del río. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la mentira de Vargas. No era una acusación, era una lección de ingeniería, una autopsia técnica de la tragedia recitada frente a la misma gente que había llorado a sus muertos. Desenmascaró al general no como un villano de melodrama, sino como algo mucho peor a los ojos de un militar, un incompetente cuya ambición superó su habilidad, un líder que sacrificó la seguridad de su gente por la urgencia de una medalla. La plaza entera escuchó y el silencio se hizo aún más profundo. El significado de las palabras de Elías comenzó a filtrarse en la conciencia de la multitud. No entendían de ángulos ni de planos, pero entendían perfectamente la historia de una advertencia ignorada. Vieron la reacción en el rostro del general, el tic nervioso en su mandíbula, la palidez mortal que ni su bronceado militar podía ocultar. La narrativa simple de un saboteador malvado se desmoronó, reemplazada por una historia más inquietante y familiar, la de un hombre poderoso que no escucha. Helena, la madre afligida, se llevó una mano a la boca, un ahogo de horror reemplazando su ira. Su dolor había sido el combustible de la injusticia y ahora, al ver la verdad, sentía que su dedo acusador había estado apuntando en la dirección equivocada. La culpa, como una enfermedad, comenzó a transferirse del anciano en el suelo al hombre del uniforme impecable. ¡Miente!, gritó Vargas, un rugido que pretendía ser de autoridad pero que sonó a pánico puro. Son las mentiras de un traidor desesperado para salvar su miserable vida. Dio un paso hacia Elías, levantando la mano como si fuera a golpearlo, un último y patético intento de silenciar la verdad con violencia. Pero su propio cuerpo lo traicionó. Su mano se detuvo en el aire, temblando. Su postura, antes erguida y dominante, se encogió una fracción de segundo. La multitud lo vio. Vieron la fisura en la armadura, la duda en los ojos del hombre que se suponía era la encarnación de la certeza. Su negación ya no era una declaración de poder, sino el gemido de un animal acorralado. En ese instante dejó de ser su líder y se convirtió en un sospechoso. El poder no solo se había invertido, se había evaporado. Entonces Elías asestó el golpe final. Su voz se mantuvo serena, casi didáctica, la de un maestro corrigiendo a un alumno díscolo por última vez. Los planos originales, los que firmé y le entregué como prueba de mi objeción, aún existen. Hizo una pausa permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en cada rincón de la plaza. Los guardé, una copia, en el archivo municipal, sección de obras públicas, bajo el Código de Construcción 7B. El mismo código que usted, mi general, ordenó sellar por seguridad nacional al día siguiente de la tragedia. La prueba de verdad ya no era una memoria o una brújula, era un documento físico, un rastro de papel que conducía directamente a su encubrimiento. Era una invitación abierta a cualquiera a verificar los hechos. Había desarmado al general no con un arma, sino con la burocracia, con el poder tranquilo e innegable de un registro archivado. Un silencio total, absoluto y sagrado cayó sobre la plaza. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. El viento se detuvo. El sol pareció congelarse en el cielo. El código 7B flotaba en el aire, una combinación de letra y número que se había convertido en la llave de la verdad. La multitud ya no era una turba, eran un jurado, y el veredicto estaba escrito en sus rostros atónitos. Miraban a Vargas, esperando una respuesta, una explicación, cualquier cosa que pudiera refutar la lógica aplastante de la afirmación de Elías. Pero del general no emanaba nada, solo un vacío terrible. La revelación fue tan completa, tan incontestable, que no dejó espacio para la duda. El poder se había transferido por completo. Elías, sentado en el polvo, se había convertido en la autoridad moral más alta de la plaza, y el general, de pie y con todas sus medallas, era ahora un prisionero desnudo en el banquillo de los acusados. El general Vargas bajó la cabeza. El peso de 30 años de mentiras se derrumbó sobre él, aplastando su columna vertebral. Miró sus botas lustradas que de repente le parecieron obscenas en su pulcritud, manchadas por el polvo de la tumba de su honor. El rostro del joven cadete que había sido se superpuso al del anciano frente a él y vio el camino que no había tomado, el camino de la integridad, el camino del norte verdadero que esa brújula representaba.
La ambición que lo había impulsado durante toda su vida se reveló como lo que realmente era, un miedo cobarde a admitir un error. El puente no se había caído por 3 grados de desviación en un plano, se había caído por una desviación moral en su alma, y el derrumbe que sentía ahora en su interior era mucho más catastrófico. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Elías. No había triunfo en la mirada del anciano, ni siquiera satisfacción, solo una tristeza profunda, casi paternal. Era la mirada de un mentor que ve a su mejor alumno fracasar de la manera más fundamental posible. En esa mirada Vargas no encontró condena, sino compasión, y eso fue lo que finalmente lo rompió. Un sollozo seco y desgarrador se le escapó del pecho, el sonido de un hombre que se quiebra por dentro. La máscara de acero se hizo añicos, revelando el rostro de un hombre aterrorizado y avergonzado. La multitud observó, paralizada, la deconstrucción de su héroe, un espectáculo más terrible y fascinante que cualquier linchamiento. El poder no solo se había invertido, se había humanizado en su caída. Su voz, cuando finalmente salió, era apenas un susurro roto, pero en el silencio de la plaza resonó como un trueno. Él dice la verdad. Las palabras salieron con un esfuerzo agónico, cada sílaba una confesión. Luego levantó la cabeza y miró a la multitud, a Helena, a sus soldados, obligándose a enfrentar el juicio de sus ojos. Con una voz más fuerte, cargada con el peso de una liberación terrible, declaró: «Este hombre, Elías, es un héroe, el responsable del colapso del puente. Fui yo». La catarsis recorrió la plaza como una onda de choque. Hubo jadeos ahogados, rostros que pasaron del odio a la conmoción y luego a una comprensión aturdida. La verdad, tan largamente enterrada, había salido a la luz y su resplandor era cegador y purificador a la vez. Con un movimiento lento y deliberado, como el de un hombre muy viejo, el general Vargas llevó su mano temblorosa a su pecho. Sus dedos, torpes y extraños, buscaron la medalla más grande y brillante, la Cruz al Valor, la misma que había recibido por la rápida y eficiente construcción de aquel puente. El pequeño clic metálico del broche al soltarse fue el único sonido en todo el universo. Sostuvo la medalla en la palma de su mano por un momento, mirándola como si fuera un trozo de carbón ardiente. Ya no era un símbolo de honor, sino el precio de la vida de Elías. Luego dio un paso y otro, cerrando la distancia que lo separaba del hombre al que había traicionado. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo sagrado para su penitencia. Finalmente se detuvo frente a Elías, y allí, bajo el sol que había sido testigo de la humillación, el general Vargas hizo lo impensable. Dobló sus rodillas y se arrodilló en el polvo. El hombre que representaba todo el poder del Estado se postró ante el paria despojado de todo. Con la cabeza gacha en un gesto de sumisión absoluta, extendió la mano que sostenía la medalla. No la ofreció, la suplicó. No pedía perdón, pues sabía que no lo merecía. Simplemente devolvía lo que había robado. La imagen quedó suspendida en el tiempo, el poderoso de rodillas, el humillado erigido en juez silencioso y la verdad brillando entre ellos en forma de un pequeño trozo de metal dorado. La justicia, al fin, había encontrado su norte. Elías no se movió. Observó al hombre arrodillado ante él, la medalla brillante ofreciéndose como una ofrenda tardía sobre un altar de polvo. No vio a un general, ni a un enemigo, ni siquiera a un traidor. Vio los restos de un naufragio. Vio al muchacho ambicioso que una vez conoció, ahora ahogado en el mar de sus propias decisiones, con el rostro surcado por las rutas de lágrimas que limpiaban décadas de suciedad moral. El silencio de la plaza ya no era de tensión, sino de asombro. La multitud, antes un monstruo de 1000 cabezas, se había convertido en un coro de testigos silenciosos, presenciando no un acto de justicia, sino uno de gracia. Elías no sintió el calor del triunfo, solo el frío de una victoria vacía, el peso de una verdad que había llegado demasiado tarde para salvar a los muertos y quizás demasiado tarde para salvar a los vivos. El poder que acababa de recibir se sentía más pesado que los años de oprobio. Vargas mantuvo la cabeza gacha, la nuca expuesta en un gesto de sumisión total. El peso de todas las miradas era una carga física que lo aplastaba contra el suelo. Sentía el polvo áspero bajo las rodillas de su pantalón impecable, una mancha que nunca podría limpiar. La medalla en su mano temblorosa se sentía extraña, un objeto ajeno, un trozo de metal frío que ya no representaba honor, sino la cuantificación exacta de su vergüenza.
Cada segundo que pasaba arrodillado era una eternidad en la que desfilaban los rostros de los muertos, las acusaciones silenciosas de las familias y, sobre todo, la mirada decepcionada de su mentor. No esperaba el perdón, no lo buscaba. Su único deseo en ese momento de desnudez absoluta era que el hombre al que había destruido aceptara esta pequeña pieza de verdad, este fragmento tangible de su confesión, como un ancla para que su propia alma no se disolviera por completo en la nada. Lentamente, con la deliberación de un hombre que mide cada uno de sus últimos movimientos, Elías extendió su mano. La multitud contuvo la respiración esperando que tomara la medalla, que aceptara la rendición y cerrara el círculo, pero sus dedos, agrietados y cubiertos de tierra, pasaron por encima del metal brillante. Su mano no descendió para reclamar el honor robado, sino que se posó con una levedad que desmentía la gravedad del momento sobre el hombro del general. No fue un golpe, ni un empujón, fue un toque, un contacto humano, frágil y profundo, que cruzó el abismo de 30 años de odio y silencio. Fue el gesto de un hombre que elige la conexión sobre la retribución, la humanidad sobre la justicia. Un murmullo recorrió a la gente, un sonido de incredulidad y de una emoción que nadie supo nombrar. En ese instante, la redención dejó de ser una posibilidad y comenzó a ser un hecho. Vargas se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El contacto fue más íntimo y devastador que cualquier castigo. Levantó la vista lentamente, sus ojos nublados por las lágrimas encontrándose con los de Elías. Esperaba ver desprecio, ira o, en el mejor de los casos, una fría indiferencia. En cambio, encontró una tristeza inmensa, una compasión tan profunda que era casi dolorosa de contemplar. Era la mirada de un padre que encuentra a su hijo perdido, no en la gloria, sino en la ruina. En esa mirada no había juicio, solo el reconocimiento de una tragedia compartida. «Levántate», susurró Elías, su voz un eco del pasado usando la misma palabra que usaba en el campo de entrenamiento. «Levántate, muchacho». La palabra «muchacho» lo despojó de su rango, de su edad, de su crimen, y lo devolvió a un tiempo en que el honor aún era una posibilidad. Como un autómata, Vargas se puso en pie, sus piernas temblando bajo el peso de su recién descubierta humanidad. Se sentía despojado, vulnerable, un extraño en su propio uniforme. La medalla seguía en su mano, ahora un recordatorio incómodo de la transacción incompleta. Con un último vestigio de su antigua necesidad de orden, intentó de nuevo presionar el objeto en la palma de Elías. «Por favor», murmuró, su voz apenas audible. «Es suyo. Siempre lo fue». Era una súplica desesperada por cerrar la herida, por enderezar el registro, por encontrar una forma de reparación que pudiera ser vista y medida. Necesitaba que Elías aceptara el símbolo para poder empezar a creer que la mancha en su alma no era permanente, que la restitución, aunque fuera simbólica, era posible. Quería que el honor volviera a su dueño legítimo, esperando, quizás, que al hacerlo, un poco de él pudiera salpicarlo. Elías observó la medalla por un instante y luego negó suavemente con la cabeza. Su rechazo no fue un acto de desprecio, sino de una sabiduría superior. No quería el símbolo de un sistema que los había traicionado a ambos. Su honor no residía en un trozo de metal, sino en la verdad que acababa de ser liberada. Con un movimiento casi imperceptible, su mirada se desvió del general y se posó sobre Helena, quien observaba la escena con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Elías no dijo una palabra, pero su intención fue tan clara como un disparo en la noche. El verdadero daño no estaba entre ellos dos, los soldados de una guerra olvidada. La herida abierta, la que aún sangraba en esa plaza, era la de ella. La redención de Vargas no podía completarse con él, sino con la gente cuyo dolor había sido usado como arma. El general siguió la mirada de Elías y comprendió. El camino hacia su absolución no terminaba allí, apenas comenzaba. Giró su cuerpo, cada movimiento un esfuerzo monumental, y enfrentó a Helena. La multitud, sintiendo la solemnidad del momento, se apartó un poco más, creando un escenario para el acto final de contrición. Caminar esos 10 pasos hacia ella fue el viaje más largo y difícil de su vida. Cada paso resonaba con el eco de la vida de su hijo, con los años de odio que él mismo había alimentado. Para Helena, ver a ese hombre, el pilar de su mundo, acercarse a ella despojado de toda su gloria, fue como ver un fantasma. Su ira, que había sido una armadura, se desintegró.
dejándola expuesta al viento helado de una verdad que era mucho más compleja y dolorosa que su simple sed de venganza. Se detuvo frente a ella, un hombre roto ante una mujer rota. Ya no había poder, ni rango, ni distancia. Solo dos seres humanos unidos por una misma tragedia. «Señora», comenzó, y su voz se quebró, obligándolo a detenerse y tragar el nudo de su garganta. «El nombre de su hijo, lo he llevado como una espina en mi conciencia cada día. Murió por mi orgullo, por mi prisa, por mi cobardía». Levantó la mano que sostenía la medalla y se la ofreció a ella. Sus ojos suplicaban no perdón, sino simple testimonio. Esto no puede devolverle nada, es un insulto a su dolor, pero es la única verdad que tengo para ofrecerle, la verdad por la que su hijo murió. La confesión, ahora personal y directa, transformó la plaza en un espacio sagrado de duelo y reconocimiento. Elena miró la medalla que brillaba en la palma del general. Durante años había soñado con la justicia, con ver al culpable pagar. Ahora la justicia estaba frente a ella, arrodillada en espíritu, y no sentía nada de lo que había esperado. No había satisfacción, ni alivio, ni triunfo. Solo un vacío inmenso. El odio que la había mantenido en pie se había evaporado, y en su lugar solo quedaba el dolor puro y desnudo de su pérdida. Lentamente levantó su mano temblorosa, pero no para tomar la medalla. La posó sobre la mano del general, cubriendo el símbolo de honor con el de su propio sufrimiento. Y entonces lloró. No con la rabia de antes, sino con el llanto profundo y liberador de alguien que finalmente puede empezar a llorar por la razón correcta. Su gesto fue una forma de perdón más poderosa que cualquier palabra. Los soldados de la guardia personal de Vargas observaban la escena, sus rostros impasibles, una fachada para la tormenta de confusión en su interior. Su mundo, construido sobre jerarquías claras y órdenes incuestionables, se había derrumbado. El héroe era un villano, el paria, un sabio. El joven guardia, el que había intentado arrestar a Elías, sintió una oleada de vergüenza y una extraña claridad. Sus ojos buscaron en el suelo hasta encontrar la brújula de latón abandonada en el polvo. Se acercó, la recogió con un cuidado casi reverencial y la limpió meticulosamente con la manga de su uniforme. El objeto ya no era una simple herramienta de navegación. Se había convertido en un artefacto sagrado, el único punto fijo en un universo moral que se había salido de su eje. Sostenerla le dio un sentido de propósito en medio del caos. Con la brújula en su mano, el joven guardia caminó con pasos firmes hacia el centro de la plaza. Elías, Vargas y Elena formaban un pequeño triángulo de humanidad reconciliada, el epicentro de un mundo transformado. El soldado se detuvo a una distancia respetuosa, sin saber exactamente qué hacer. Su entrenamiento le dictaba que debía devolver la propiedad a su general, pero su instinto, su recién despertada conciencia, le decía que el objeto pertenecía al hombre que nunca había perdido el norte. Extendió la mano, la brújula descansando en su palma abierta, ofreciéndola al espacio que separaba a los dos ancianos. No se la dio a ninguno de los dos, simplemente la sostuvo allí, un puente de latón entre el pasado y el futuro. Una pregunta silenciosa que colgaba en el aire caliente de la tarde. ¿Quién, ahora, nos guiará? El eco de la confesión se disolvió lentamente en el aire denso de la tarde, dejando un silencio que no era vacío, sino lleno de una verdad pesada y transformadora. La multitud, que había sido un solo cuerpo de odio, se desintegró en cientos de individuos avergonzados, cada uno perdido en el laberinto de su propia complicidad. Nadie se movió para tocar a Vargas, ni para consolar a Elías. Simplemente se quedaron allí, como estatuas de sal, mientras el general era escoltado por sus propios hombres, no como un prisionero, sino como un fantasma que se retiraba de su propio funeral. Elena, con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas viejas y nuevas, se acercó a Elías. No dijo nada, solo se arrodilló a su lado en el polvo, no para pedir perdón, sino para compartir el peso de un dolor que por fin tenía el nombre correcto. La plaza, antes un tribunal de sangre, se había convertido en un santuario de luto silencioso, el primer paso hacia una curación que tardaría generaciones en completarse. Los meses que siguieron no trajeron desfiles ni discursos, sino el lento y chirriante girar de la maquinaria burocrática. El archivo municipal fue desprecintado y el expediente 7B, cubierto por el polvo de 3 décadas, vio la luz. Los planos originales de Elías, con sus anotaciones claras y sus advertencias proféticas, se convirtieron en la pieza central de una investigación que reescribió la historia del pueblo.
El nombre de Elías fue limpiado con una discreta nota oficial clavada en el tablón de anuncios del ayuntamiento, un acto tan anticlimático como profundo. La compensación económica llegó a las familias de las víctimas, un dinero que no borraba la pérdida pero que reconocía la injusticia. El pueblo comenzó a respirar un aire diferente, más limpio. La herida, aunque profunda, dejó de supurar el veneno de la mentira y en su lugar comenzó a formarse la cicatriz limpia y honesta de la verdad, un recordatorio perpetuo de que los cimientos más importantes no son de hormigón, sino de integridad. Vargas desapareció de la vida pública. Su renuncia fue aceptada sin fanfarria, su nombre borrado de los monumentos y las placas conmemorativas. Meses después, un hombre de hombros caídos y manos encallecidas apareció en el pueblo. Llevaba ropa de trabajo sencilla y un silencio que era más elocuente que cualquier discurso. Era él. Sin su uniforme parecía más pequeño, más humano. No pidió perdón con palabras, sino con sudor. Se unió a las cuadrillas que trabajaban en proyectos de infraestructura, reparando caminos, reforzando diques, construyendo un nuevo centro comunitario. No daba órdenes, las recibía. Cargaba sacos de cemento y apilaba ladrillos bajo el mismo sol que había sido testigo de su caída. Su penitencia no era un espectáculo para los demás, sino un diálogo privado con los fantasmas de su pasado. Cada ladrillo que colocaba era un intento de reconstruir no solo el pueblo, sino también los cimientos de su propia alma. Elías, por su parte, nunca reclamó su antiguo estatus. Se negó a aceptar pensiones o reconocimientos. Su victoria no era social, sino existencial. Sin embargo, su choza, antes un lugar de exilio, se transformó sutilmente. La gente del pueblo comenzó a visitarlo, no con la curiosidad morbosa de antes, sino con un respeto silencioso. Le llevaban pan, fruta o simplemente se sentaban en su porche, compartiendo un silencio que estaba lleno de entendimiento. No se convirtió en un líder, sino en un ancla. Su presencia era un recordatorio constante de que la dignidad no es algo que se otorga o se quita, sino algo que se cultiva en el jardín secreto del espíritu. En su pequeña mesa de madera, junto a una ventana que daba a las colinas, descansaba la brújula de latón limpia y pulida, su aguja apuntando firmemente al norte, como siempre lo había hecho, indiferente a las tormentas del mundo de los hombres. Un año después, la plaza había cambiado. Donde antes solo había tierra apisonada, ahora crecía un pequeño jardín alrededor de una modesta fuente de piedra. El agua susurraba una melodía de renovación. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, Elías estaba sentado en uno de los nuevos bancos de madera, observando a los niños jugar. Una figura se acercó con pasos lentos y familiares. Era Vargas. Su rostro estaba surcado por nuevas arrugas, su piel curtida por el trabajo al aire libre. Se detuvo frente al banco y por un momento los dos hombres simplemente se miraron, el pasado flotando entre ellos no como una barrera, sino como un puente. No hubo palabras de saludo, no eran necesarias. Con un gesto casi imperceptible, Elías indicó el espacio vacío a su lado. Vargas se sentó y juntos, en silencio, contemplaron el atardecer, dos viejos soldados al final de su guerra más larga. Después de un largo rato, Vargas metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y sacó un objeto. Lo había llevado consigo cada día. Un peso constante que le recordaba su juramento silencioso. Era la brújula militar de latón. La había limpiado y reparado. El cristal agrietado había sido reemplazado por uno nuevo y el metal brillaba con un lustre cálido y discreto. La sostuvo en la palma de su mano y se la ofreció a Elías. No fue una transacción, sino una devolución. El acto de entregarla era la última sílaba de su confesión, el punto final de una frase que había tardado 30 años en pronunciar. «Siempre fue tuya», murmuró Vargas, su voz ronca por la emoción y el desuso. Era la única verdad que le quedaba, el único honor que podía reclamar, el de reconocer al verdadero dueño del norte. Elías tomó la brújula. Sus dedos recorrieron la superficie lisa, sintiendo el peso familiar del latón en su palma. La levantó, observando cómo la aguja se asentaba con una precisión inquebrantable. Una leve sonrisa, la primera en muchos años, se dibujó en sus labios. Miró a Vargas, cuyos ojos estaban fijos en el suelo, esperando un veredicto final. Entonces, Elías hizo algo inesperado. Con una lentitud ceremonial, tomó la mano de Vargas, una mano ahora áspera y callosa, y colocó la brújula en su palma. Luego, con su propia mano, cubrió la de Vargas, cerrando sus dedos sobre el objeto. No
dijo suavemente, su voz tan clara como el agua de la nueva fuente. Ahora es tuya, para que nunca más pierdas el camino. El perdón no fue una palabra, sino un traspaso de custodia. Y en esa plaza renacida 2 hombres encontraron juntos un nuevo norte, no en el metal, sino en la gracia.